Buenas tardes a todos nuestros seguidores en redes sociales. Les saluda Jeffrey Garza y hoy en las redes de la República tenemos el gusto de tener como invitada a doña Cinia Chávez, directora ejecutiva del Instituto Nacional del Café de Costa Rica y Café. Un placer de verdad tenerla hoy, doña Cinia, y la tenemos con motivo de los 200 años que cumplió la semana anterior la primera exportación de café de Costa Rica, hace ya bastante tiempo, incluso antes de la independencia del país, imagínense. Entonces, ¿qué tal si nos comenta un poco cómo estuvo esa celebración y si sigue? Y por qué es motivo de celebración el hecho de que el café de Costa Rica haya cumplido tanto tiempo desde que se salió por primera vez de nuestras fronteras. Muchísimas gracias, Jeffrey, por este espacio y para tratar de compartir con los costarricenses lo que estamos celebrando en el sector cafetalero. En realidad, cumplir 200 años tiene un enorme mérito, 200 años no solamente de la primera exportación, sino de la permanencia de un cultivo tan importante para nuestro país. Ciertamente, estos inicios marcados antes de ser república, en 1820, con un 12 de octubre marcando la primera exportación, porque se figuró así en un parte de aduana, empezó a marcar una historia que nosotros hemos dicho se ha tejido grano a grano en momentos a veces de grandes éxitos y de grandes oportunidades para el país, y en otros tal vez no tanto, pero lo más importante y que ha robado nuestro corazón y nuestra atención ha sido esa permanencia constante de estos hombres y mujeres valientes que a pesar de esas circunstancias descritas han permanecido en la actividad cafetalera. La verdad es que el café para Costa Rica ha sido eje y motor de desarrollo y podemos pensar que una parte fundamental de la democracia costarricense ha descansado en nuestro cultivo. Hoy día, pues no tenemos tanta significación económica a nivel del PIB o de las exportaciones, pero ciertamente seguimos siendo un cultivo muy importante para dinamizar las economías rurales, pero también para garantizar la distribución de una riqueza que ha estado repartida de esta manera desde hace tanto tiempo. Así que sí, seguimos celebrando estos 200 años que, como te señalé, fueron propiamente el 12 de octubre, pero todo este mes de octubre requiere que no solamente lo festejemos con actividades propias, como lo hicimos, sino también con espacios de reflexión que quizá sea en este momento oportuno hacerlo. A lo largo de esos 200 años, doña Cinia, me comentaba usted y muchos otros directivos de la Cámara de Tostadores, de la Asociación de Cafés Finos, y creo que todos coincidían que en esos 200 años el café ha sido motor de desarrollo social y económico, sobre todo en la zona rural. ¿Por qué es que se insiste tanto en que el café ha significado solo progreso para el país? Sí, nosotros decimos que somos desarrollo o motor económico, social y agregaría uno más cultural. Y prácticamente nos hemos referido a la cultura de esta gran nación como una cultura cafetalera al punto de que lo hemos llamado el grano de oro. ¿Y por qué es así? Primero, porque debo contarles que en Café de Costa Rica el 92% de la tenencia de la tierra caficultora está en manos de pequeños productores de café, en gente que produce 300 fanegas o menos, una gran mayoría mucho menos que eso. Y esto permite esa enorme distribución de riqueza, pero también de oportunidades. Por otro lado, el café genera con sus exportaciones, porque es el primer producto agroexportable en dimensiones significativas que tuvo Costa Rica y permanecemos en ellas, exporta el 82%, a veces un poquito más de lo que se produce, es decir, que somos un producto esencialmente de exportación y con eso también permitimos pues el ingreso de divisas y eso también dinamiza la economía. Pero yo quisiera también referirme a lo que el mismo Estado de la Nación ha indicado con respecto al café y señala que por cada
un empleo en los segmentos superiores, es decir, en esa fase de la tostaduría o de las exportaciones de café o del beneficiado del café, se generan 10 empleos en la pirámide hacia abajo. Entonces puede imaginarse lo felices que somos de pensar que en un momento en donde el país está tan contraído, podamos continuar nosotros ofreciendo oportunidades de empleo, no solamente en la parte de recolección, que hemos sido pues muy atentos a llamar para que los costarricenses se unan, sino más allá de eso, durante todo el proceso. Pero además, con la comercialización del café y para su procesamiento, se involucra una gran cantidad de actividades de carácter comercial que van desde las gasolineras hasta las pulperías de los pueblos a la hora del proceso de recolección en la venta de alimentos o de necesidades básicas. Entonces, comprenderá que en época de cosecha es una gran oportunidad y es un dinamismo extraordinario en estas comunidades rurales. Así que para nosotros el café sigue siendo fundamental, claramente para el Instituto del Café, pero creo que para el país también desde esa perspectiva, de la posibilidad de poder llevar recursos en muchas direcciones del país. Importante señalar que nos encontramos en 60 cantones, es decir, que estamos casi en el 73% de los cantones de la República, y eso también habla de cómo estamos por todo el territorio nacional. Entonces, eso también reviste pues una importancia significativa. Ahora que habla del aspecto cultural, doña Yesenia, yo quería recalcar que este año el café fue declarado símbolo nacional, entonces eso también destaca la importancia que tiene como parte de la cultura de Costa Rica. Claro, eso explica Sí. precisamente lo que significa para nosotros. Si no se imagina cómo recibimos esa noticia con tanto cariño, mostrado por todos los costarricenses, porque yo creo que si hay algo que nos une a todos, es no solamente una buena taza de café para una buena conversa o para un espacio de descanso, sino el saberlo como un producto tan generoso para la historia de Costa Rica. Yo digo, tenemos que imaginarnos lo que era la Costa Rica de 1820, hoy que estamos festejándolo en este marco los 200 años, cuando no habían calles ni caminos, y a través del café empezamos a construir esta infraestructura que hoy el país muestra como tal. No habían bancos, Jeffrey, y gracias al café y a sus primeras exportaciones se empezó a requerir la necesidad de un financiamiento, y por eso surge el primer banco que tuvo Costa Rica, que fue el Banco Angloamericano, porque nuestras exportaciones de mayor fortaleza, después de estas primeras pequeñitas y de la primera Chile y tal, fueron las exportaciones a Europa y particularmente a Inglaterra, y de ahí nosotros recibimos un proceso de inducción de carácter económico que impactó estructuralmente al Estado costarricense, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero más allá de esas partes lógicas de un producto de comercio, también está la parte cultural y educacional. ¿Cuántos hombres y mujeres pioneros de Costa Rica en aquel tiempo incluso viajaron en barco a Europa para tener una educación superior y venir aquí con todo ese conocimiento y empezarnos a dotar de nuevas alternativas desde la perspectiva productiva hasta la perspectiva médica, con enfoques totalmente diferentes? Bueno, una gran medida de toda esa introducción de posibilidades de carácter económico y social y cultural se las debemos al café, porque permitió que esta oleada de jóvenes que tuvieron oportunidad económica en sus hogares para poderlos mandar a educar, retornaran con nuevas iniciativas, con nuevos hallazgos del viejo mundo, con formas diferentes incluso de hacer comercio. Entonces, eso fue fundamental, pero también tenemos que pensar en educación. Y en esto, Jeffrey, fuimos pioneros. Gracias al café, una gran cantidad de escuelas primarias y de secundarias, después de colegios, fueron construidos y auspiciados por el sector cafetalero. Entonces también aportamos esa parte necesaria para una nación que después se convirtió en lo que hoy es Costa Rica, una nación educada, fuerte, poderosa desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, este vínculo tan intrínseco que tenemos con el desarrollo de Costa Rica, no podemos jamás desligarlo de nuestro pensamiento, y por eso es tan oportuno estas reflexiones en el marco de los 200 años, lo que Café de Costa Rica ha representado en nuestras vidas, en la vida de nuestros ancestros y ahora en nosotros también. Ahora, remontándonos un poco ya a situaciones más actuales, doña Cinia,
El el café de Costa Rica ha mantenido su precio y su cotización en los mercados internacionales. ¿Qué tal si nos cuenta un poco cuál ha sido el comportamiento del café durante esta pandemia que es particular? Sí, antes de contarle de cómo ha sido en la pandemia, a mí me parece importantísimo señalar que en un principio Café de Costa Rica y muy ya en la década del siglo pasado, pero en la década de los 60, éramos un país que potencialmente exportaba un volumen de café. Y fuimos comprendiendo por el conocimiento que empezamos a desarrollar y en la comprensión de lo que producíamos, a diferenciar claramente al café de Costa Rica, ya no solamente desde la perspectiva del valor en su taza, es decir, su valor intrínseco, organoléptico, lo que es una taza de café fino, que lo es por sí mismo, el conjunto de cosas que a través del sistema único en el mundo que tiene Café de Costa Rica y que está inspirado en una ley también única en el mundo que pretende establecer un equilibrio de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café, nos han puesto en el mapa del mundo productivo de café como excepcionales en su producción por ese desarrollo sostenible que hemos mantenido, ya no solamente desde la perspectiva económica, sino también social y la muy importante, Jeffrey, la ambiental. Ha sido un sector que se ha comprometido de manera vanguardista a hacer grandes transformaciones en su industria y ya en los años 90, mucho antes de que tuviéramos un MINAE o mucho antes de que hubiesen leyes que establecieran requerimientos específicos para carga y descarga de desechos o de uso de agua, ya Café de Costa Rica había construido su propia nomenclatura y sus propias reglas para garantizar que íbamos a hacer un producto a la hora de ser procesado limpio. Esto nos ha dado un gran paso y es lo que me permite ahora hablar de por qué hemos enfrentado, digamos que de una mejor manera la pandemia. Porque nosotros somos reconocidos a nivel mundial, no solamente por esa calidad fina de la taza de café, sino por este conjunto de elementos que transparentan todo el proceso de comercialización desde la mata hasta la taza del consumidor. De manera que un consumidor en cualquier lugar del mundo que compre café de Costa Rica y que haya sido trazado por esta nueva metodología que alienta el Instituto del Café, puede saber perfectamente quiénes son los hombres y mujeres que están detrás de esa taza de café y que cualquier aporte significativo económico para el precio del café de Costa Rica va a llegar a ellos al menos en un 75%. Esto nos ha permitido tener precios a nivel mundial muy diferenciados y mientras la bolsa de Nueva York tiene un precio promedio de $100 o menos, Café de Costa Rica alcanzó en esta cosecha que estamos cerrando ahora para liquidar a los productores un precio promedio de $201. Entonces puede imaginarse lo que esto significa en época de pandemia de poder cumplir con nuestras exportaciones y recibir esas divisas. Ciertamente, la pandemia nos tomó cuando ya habíamos terminado el proceso de recolección de la cosecha 19-20. Yo digo que para nuestra fortuna, porque nos ha permitido prepararnos para afrontar uno de los mayores desafíos que va a enfrentar Café de Costa Rica, que es empezar la recolección de la cosecha 2021 con pandemia. Pero para eso entonces tuvimos por lo menos un tiempo suficiente para prepararnos. En paralelo, cuando fue el impacto de la pandemia en marzo, lo que tuvimos que acometer de manera inmediata fue garantizar las exportaciones de café y hacer que ese café llegara a sus destinos por los precios que efectivamente nos habían pagado y no incumplir un solo contrato. A mí me gusta mucho comentarles que Café de Costa Rica es de los países en el mundo que menos en el mercado llaman default de contratos tiene, es decir, incumplimientos contractuales. Y esto habla muy bien de lo que somos. No solamente entregamos lo que hemos dicho que vamos a vender, sino que cumplimos en el tiempo lo que tenemos que entregar. Entonces, claro, el desafío era mayor porque teníamos que asegurarnos, primero no sabíamos si los puertos iban a cerrar o abrir, pensábamos que esto iba a ser por lo menos algo de 3 meses, jamás imaginamos una prolongación como la que hemos tenido que hacer. Entonces nos hemos ido adecuando. En el tema de exportaciones ya tenemos expertise y lo hemos logrado gracias al compromiso no solamente del sector cafetalero, que yo debo reconocer puntualmente, porque sí han asumido los protocolos con absoluta rigurosidad, de manera que los impactos, tanto en los beneficios como en las compañías exportadoras, ha sido manejable totalmente y hemos logrado, sin impactar el compromiso de entregas, todas las exportaciones a tiempo y más bien apurando para que en puerto estén lo antes posible. Café de Costa Rica registra al cierre de septiembre un crecimiento interanual del 172% y esto para nosotros es de mucho orgullo porque ciertamente está inspirado
en una cosecha que fue superior, pero la verdad es que si no hubiésemos sido dedicados y cuidadosos, probablemente no hubiéramos logrado exportar todo ese café y hacerlo llegar a destino. Por otro lado, también ahora en pandemia, pues nos estamos preparando para la recolección. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, ya desde que vimos en abril que la cosa iba a prolongarse, que todo el mundo hablaba de eso, fuimos los primeros en el sector agrícola en crear un protocolo para el manejo de todas las interacciones humanas en la agrocadena, es decir, que desde la finca hasta montar ese café en el contenedor. Y establecimos todos los puntos de cuidado y los acoplamos a las directrices ministeriales en términos de salud. Así, el protocolo café fue el primer para toda esta agrocadena, como lo he señalado, y esto nos permitió construir algo que para mí ha sido muy importante impulsarlo y que hemos llamado una caja de herramientas. ¿Y cuál es ese? ¿Qué es una caja de herramientas? Bueno, es una forma mucho más sencilla de poder comprender los requerimientos de un protocolo que está escrito y tiene muchas páginas y la gente puede perderse, especialmente cuando tenemos un usuario tan diverso en la comprensión de ese montón de requerimientos escritos. Entonces, hemos construido infografías para cada uno de los segmentos importantes y esta caja de herramientas prácticamente de manera visual le hace comprender al productor, al beneficiador o al exportador de café, de la misma manera que al recolector, que juega un papel muy importante, cuáles son sus responsabilidades y cómo debe actuar para garantizar espacios seguros en todos estos lugares de trabajo. Hecho esto, pues hemos asumido un rol muy proactivo para procurar que los albergues en donde van a encontrarse los recolectores tengan todos los requerimientos sanitarios necesarios. No ha sido fácil porque hemos tenido también que invertir y el sector ha tenido que disponer recursos tal vez hasta de donde no hay para tratar de cumplir con esos requerimientos, pero lo cierto es que todos nos hemos afanado mucho para garantizar que el 100% de la cosecha cafetalera va a ser recolectada. Y ahora ese es el desafío que tenemos entre manos. Sí, bueno, cuénteme un poco de cómo va ese proceso de asegurarnos de recolectar esa cosecha. Usted alguna vez me dijo, doña Cinia, que no podíamos darnos el lujo de que esa cosecha no se recolecte. Entonces, cuénteme cómo va el proceso para lograr precisamente eso. Sí, no podemos darnos el lujo. De ninguna manera nos podemos dar el lujo ni como país ni como sociedad. Como sociedad, pensando hombres y mujeres productores y productoras de café que han invertido durante todo el año para que ese café esté en la mata, y como sociedad también porque tenemos que garantizarnos la posibilidad de reanimar la economía en la proporción en que nos corresponde en todo lugar. Entonces, desde un principio hemos empezado animando muchísimo, no solo a los costarricenses, sino a las autoridades para facilitar los diferentes mecanismos que permitan la incorporación de mano de obra, tanto nacional. Y tal vez la primera gran señal de apoyo que nos dio el gobierno, y debo señalarlo así, fue la de que se propició un decreto para la regularización de la mano de obra migrante que se encontraba en Costa Rica, pero que no estaba regularizada. Y esto ha sido muy bueno porque nos ha permitido que una cantidad significativa de hombres y mujeres hayan recurrido al Ministerio de Agricultura, quien es el que está gestionando la parte operativa junto con las autoridades migratorias, para que todas estas personas puedan trabajar. Este periodo de regularización venció el 22 de septiembre y gracias a gestiones hechas por el Instituto del Café del Ministerio de Agricultura lo amplió un mes más y vamos a ver si podemos conseguir otro mes más porque prácticamente de ese mes ampliado perdimos casi que 3 semanas con los cierres que tuvimos y la movilidad limitada para los costarricenses y para los migrantes. Entonces, ojalá que lo pudiéramos hacer. Pero bueno, en esa parte, de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura, se lograron regularizar alrededor de 22,000 personas. Eso es importante. Sin embargo, no es suficiente, Jeffrey, porque de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el Instituto del Café, vamos a requerir para la confluencia de todas las maduraciones en el mes de noviembre, diciembre, alrededor de 74,000 personas. Y se lo juro que yo me desvelo mucho y rezo más tratando de imaginar que vamos a alcanzar esa meta en ese momento, porque si nos pone muy preocupados. Somos tal vez del sector agropecuario el producto que temporalmente requiere en un tiempo muy corto mucha mano de obra. Entonces, hemos
presentado al Ministerio de Agricultura lo que hemos llamado un plan B, reconociendo que la frontera norte está cerrada, para tratar de tener una excepcionalidad con mucha responsabilidad, con un protocolo con manejo al céntimo para que todo discurra como nos merecemos los costarricenses, a ver si por lo menos pudiésemos tener esa posibilidad, dado el caso de que no alcancemos con la mano de obra para recoger la cosecha. Ese es un gran reto que tenemos entre manos y que se desvela mucho a los productores y productoras de café porque se encuentran muy asustados al no tener la garantía de esa mano de obra consuetudinaria que por más de 10 años ha venido a apoyarnos en el proceso de recolección de las cosechas cafetaleras. Doña Yesenia, pero cuénteme qué ha pasado, porque me acuerdo de una entrevista anteriormente con usted que usted me dijo que era mentira que el costarricense no recolecta café. Y al parecer el costarricense no ha respondido como uno puede suponer. Cuénteme qué ha pasado, qué se ha combinado para... No, debo señalar en justicia a los que lo hacen que tenemos más de 30,000 costarricenses que anualmente recolectan café, pero 30,000 no es suficiente. Y cuando abrimos nuestras plataformas, también las personas pudieran imaginar que al no llamarlos de inmediato, pues no los están requiriendo. No lo sé, pero la verdad es que en este momento tenemos en nuestra plataforma inscritos a hoy 20,849 recolectores, dentro de ellos más del 80% costarricenses. Pero no son suficientes, Jeffrey, o por lo menos no los tenemos perfectamente identificados. Y aquí es donde está nuestra preocupación, porque un buen administrador no puede esperarse a tener en sus manos una cosecha sin haber pensado qué debe hacer. Y si algo distingue el Instituto del Café es el compromiso que tiene no solamente con la actividad, con los hombres y mujeres, productores y productoras de café, sino también con el país. Y lo hemos hecho bajo todas las formas posibles para garantizarnos que eso sea así. Y para uno es difícil explicarse, por lo menos para mí como costarricense, que cuando hemos alcanzado un índice impensado de tasa paro en Costa Rica, es decir, hablar del 26% de desocupación, uno no puede imaginar que tiene que tocar la puerta del gobierno para pedir que abramos fronteras para que entren los que nos ayudaban en el proceso. Yo realmente nunca imaginé hacerlo, suponiendo que todos los costarricenses iban a estar atentos al llamado y iban a poder hacerlo, pero no ha sido así. Y son realidades que tenemos que aceptar y tenemos además que resolver, ¿verdad? O sea, como empresarios y como responsables de una actividad tan importante, yo no me puedo quedar esperando a que mi afecto quiera decirme que sí, que los costarricenses iban a venir, porque esto no es un tema afectivo, es un tema de realidades. Y ante esa realidad, pues no nos ha quedado otra más que solicitarle al gobierno la atención específica de este caso y de saber que en caso de que los costarricenses efectivamente no vayan a los cafetales, tenemos la oportunidad de incorporar esa mano de obra con experiencia que puede venir a aliviar la angustia de los productores y productoras de café. Claro, y también usted me contaba, doña Cinia, que el café sigue promocionando el café de Costa Rica a pesar del cierre de fronteras. Cuéntenos un poco sobre la experiencia que ha sido de promocionar el café de forma virtual. Sí, eso no se acaba, la promoción nunca se acaba porque nosotros tenemos que seguir en el mercado y especialmente porque sabemos que tenemos café en las matas, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es adecuar nuestra estrategia de promoción para que el sector exportador y claramente en cascada hasta el productor se sientan acompañados de lo que estamos haciendo. En el pasado nuestra promoción mayoritariamente consistía en ferias con participación presencial en diferentes países en donde se convocaba a los más importantes compradores de café del mundo y ahí nosotros teníamos un espacio para promocionarnos. Al reconocer que esto es imposible, hemos creado una estrategia que a mí me tiene maravillada y encantada porque además ha encantado muchísimo a nuestros compradores. Y ha sido en asocio con el sector exportador la definición de envíos a través de unas cajas perfectamente diseñadas con café de Costa Rica, pero además con un conjunto de amenidades muy lindas, desde camisetas, artículos promocionales de diferentes formas que lo que permiten es transferir no solamente nuestra identidad, sino el afecto por nuestros consumidores. Y en algo perfectamente diseñado, qué lástima que no la tengo aquí para poderla mostrar, hubiera sido una gran oportunidad para que la pudieran conocer porque es bellísima y si no algún día
haremos un ratito un espacio para ello y que estos muchachos que han tenido tantísima imaginación y compromiso de la gerencia de promoción, pues nos han propuesto y ha sido muy importante. Entonces, los exportadores nacionales contactan con su importador en el exterior. El importador define a quiénes de sus compradores invita y hacemos desde cataciones o texteos que puedan ellos tomar café y probar, hacer pruebas de café, hasta lo que requieran en acciones dirigidas. Nosotros acá y ellos allá, de manera virtual, pero ellos han recibido en tiempo todas las muestras del café a catar para que ellos puedan considerarlo. Pero adicionalmente a eso, entonces hacemos un taller en donde explicamos todas las acciones que acometemos en Café de Costa Rica, no solamente desde el punto de vista social y la garantía del pago del precio del productor, sino también desde el enfoque social y ambiental. Y esto ha causado una extraordinaria cercanía con quienes compran café o con quienes no lo hacían, pero que fueron invitados y que en muchos casos ellos hablaban de que no compraban café de Costa Rica porque lo consideraban caro. Claro, café que vale $200, mientras el resto del mundo puede costar 100, pues sí hay consumidores que lo consideran caro. Pero una vez que conocen las acciones directas que a través del café nosotros hacemos, no solamente para las familias productoras de café, sino también para el planeta, hay una gran comprensión de lo que Café de Costa Rica está haciendo. Y quizá lo que más nos impacta es saber la transparencia y la trazabilidad con que Café de Costa Rica inscribe los precios de mercado y cómo efectivamente ese recurso, como antes señalé, le llega al productor al menos en un 75% por el esquema de liquidaciones que Café de Costa Rica tiene por esta ley tan especial. Entonces, esto de la pandemia, si bien nos limitó a tener que estar en estos lugares, nos ha acercado muchísimo desde el punto de vista de comunicación asertiva y de manera directa hacia nuestros compradores y estamos muy entusiasmados y esperamos que indistintamente de si continuamos o no con limitaciones de viajar, ciertamente la oportunidad de poder conversar directamente con personas que aprecian la calidad del café del mundo en general y que dispensan un ratito, así como lo está haciendo usted conmigo, para que podamos conversar en forma directa y comunicar lo que efectivamente Café de Costa Rica es, nos está causando muy buenos réditos. Y yo me siento súper feliz que de los planteados más bien ahora tengamos gente pidiendo que hagamos más o que incluyamos más. Y ya no solamente con nuestro socio comercial más a mano, que son los Estados Unidos, que es quien compra el 42% de nuestra cosecha, sino también con Europa. Y me siento muy feliz, por ejemplo, el día de ayer reconocer que una muy afamada casa italiana nos ha pedido por favor que enviemos las muestras para empezar a tratar de hacer un evento similar en Europa. Entonces nos damos cuenta de que sí, que también con un producto que tiene 200 años de exportarse, hemos tenido la capacidad de innovar y de llegar de diferentes maneras al mercado. Pues excelente, sí, es definitivamente una marca que se distingue, Café de Costa Rica. Y bueno, doña Cinia, agradecerle mucho por el espacio, de verdad es un gran honor de tenerla aquí, sobre todo para esta fecha que se conmemoró la semana anterior y bueno, desearle el mayor de los éxitos al café en el futuro, No, sobre todo con la cosecha que viene. Sí, los agradecidos somos nosotros, ustedes han hecho un trabajo maravilloso, yo quiero agradecer muchísimo el conmemorativo de los 200 años, yo sé que muchas personas leyeron todo el enfoque que ustedes han puesto ahí y es muy importante que quienes nos escuchen recuerden que esta es una actividad muy humana, muy vinculada a la familia costarricense, a esos grupos familiares que requieren del apoyo de los costarricenses no regalado, con trabajo. Y así podemos construir una patria mucho mejor. Yo agradezco mucho estos espacios y deseo mucho que las personas se entusiasmen, admiren, aprecien, valoren el café de Costa Rica, pero sobre todo lo respeten y que nos respeten en nosotros como institución, a los productores y productoras que están todos los días del mundo trabajando porque ustedes tengan en el desayuno, al mediodía después del almuerzo y el café de la tarde que es tan delicioso, una reconfortante y buena taza de café. Así es que los invito a continuar tomando mucho café y haciendo estas cosas para que todos aportemos un poquito más a Café de Costa Rica. Gracias, Jeffrey, por el espacio. Gracias a usted, doña Cinia, y gracias a todos los que siguieron la transmisión a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes.